Roosevelt. Buenas tardes, queridos hermanos, en esta tarde en su programa, ya sabe usted, Tras la Verdad, de Ministerio Selim Los Ángeles, bajo la cobertura del apóstol Jorge Fuentes. En esta hora, hermano, nosotros estamos en este programa y queremos hacer un pequeño cambio con una diferente, un diferente cambio en la parte del programa. Y en esta hora nosotros queremos entrevistar a nuestro hermano Rigoberto González. Él es un pastor que ya tiene muchos años, más de 40 años en Ministerio Selim. Su trayectoria dentro de estos ministerios han sido tan extensa. Él llegó a ser el pastor adjunto del hermano Toniel Ríos Paredes, como pastor general también cuando él se ausentaba. Y él tomó el control de la iglesia central en el tiempo de la ausencia de nuestro apóstol Toniel Ríos Paredes. Yo quiero que él mismo se presente y que él mismo presente la iglesia donde él actualmente está pastoreando, donde está ejerciendo su ministerio pastoral. Y para nosotros es un honor y es un privilegio especial de que a mí me haya tocado entrevistarlo. Y yo voy a dejar que él mismo se introduzca en este programa para que usted conozca más de la vida de este siervo de Dios. Hermano Tachito, gracias por la invitación. Es un placer estar aquí en este estudio, transmitiendo a toda la teleaudiencia. Mi nombre es Rigoberto González Carvajal. Actualmente estoy pastoreando la Iglesia de Cristo, LIM, allá en la colonia Roosevelt, zona 11, en la 13 Avenida, 6-94. Estamos a 5 cuadras de la avenida principal de toda la ciudad de Guatemala, que es la calzada Roosevelt. Y para los que reconocen la ciudad, pues estamos a 3 cuadras de los campos del Roosevelt, pero es la 13 Avenida de la zona 11, colonia Roosevelt. Ahí estamos con la ayuda del Señor, pastoreando por el momento, hermano Tachito. ¿Algún medio de comunicación por el cual ellos se puedan conectar con usted, cualquier hermano que esté atento a este programa? Si él conoce a alguien en Guatemala que vive en esa área, para que él mismo o le dé esta información o él mismo se comunique con usted a través de algún medio, pastor. Fíjese que tenemos el teléfono, es el 54 82 57 72. Hay otro número telefónico, pero este es el que más me acuerdo. Entonces, podían comunicarse a ese, al 54 82 57 72. Y también se puede comunicar aquí a la oficina de la iglesia, el IM. Aquí también tenemos la información, su ubicación y algunos teléfonos por el cual usted se puede comunicar con él. Si es necesario para usted o algún familiar que viva de usted, un hermano, primo, qué sé yo, un amigo en Guatemala, puede también comunicarse con nosotros al área 323-789-1665 y solo pregunta por el teléfono del hermano Rigoberto González y ahí le van a dar la información que usted requiera. Pastor Rigoberto, quiero hacer algunas preguntas. Yo creo que su conocimiento es tan vasto. Usted conoce desde el inicio prácticamente, desde que se fundó Ministerio Selim y ha pasado por varias etapas. Yo quisiera preguntarle a usted, a veces juzgan y creen que este ministerio nació de la noche a la mañana, que no tenemos bases ni fundamentos bíblicos. Yo quiero que usted nos hable un poco de eso. ¿Cómo es que inició Ministerio Selim en Guatemala bajo la cobertura de nuestro apóstol Toniel Ríos Paredes, que es el fundador de este ministerio? Bueno, hermano, yo tuve ese gran honor, gran privilegio, más de 40 años de estar en Iglesia LIM, a los pies del apóstol Ríos. Una bendición que uno en el momentito no la valora tanto como ahora, que uno mira el despilfarro que hay del movimiento cristiano que está agarrando por todos lados y la mayoría no tienen norte, no tienen guía, cómo dirigirse, pero agradezco al cielo que me dio esa oportunidad y que la aproveché lo más que pude. Podía haberla aprovechado más, pero la aprovechamos bastante. Dentro de eso está pues el hermano Jorge Fuentes también. La verdad es que todo inició allá. Yo llegué, más o menos va a ser esta rememoración pequeña. El doctor Ríos Paredes era el médico de la casa. Cada vez que había un enfermo en la casa, él tenía su clínica, lo llamábamos, llegaba a la casa. Tenía mucho tiempo conocerlo. Luego, pues a mi corta edad, yo me enteré que
Él enseñaba Biblia, pero bueno, pertenecía a una misión no pentecostal, para no mencionar otro asunto. Pero cuando yo tenía 15 años, mi señor padre me dice, el doctor Ríos es pastor y está predicando. Antes no era muy común escuchar que un médico se dedicara a predicar. Ahora, pues el nombre de doctor se escucha en cualquier lado, aunque uno sospecha de muchos doctorados, ¿verdad? Uno los deja ver 2, 3 meses y ya aparecen con título de doctor, pero antes no era así. Entonces, me llamó la atención, recuerdo, mi papá me invitó a la iglesia y dije, voy a ir, voy a escuchar cómo es que un médico puede estar pastoreando y predicando. La curiosidad. Cuando llegué a la iglesia, estaban en campaña. El templo estaba totalmente abarrotado, le cabían 200 personas. Recuerdo que no me gustó mucho porque yo llegué, quería escuchar al doctor Ríos, que sí estaba en una campaña y se encontraba predicando el evangelista Pepito Berríos, José Berríos. Bueno, dije yo, entonces pasó el doctor, que ya lo conocía yo, a Ríos, y presentó al evangelista Pepito Berríos, pasó hermano Pepito Berríos, y yo pues distraído, más que todo a esa edad, pues uno anda pensando en muchachas, en señoritas, es lo normal. A cualquier lado donde uno va está esperando ver cómo está el ambiente. Solo que empezó a predicar el hermano evangelista, hermano Pepito Berríos, y predicó de tal manera, con tal unción, que no hay otra manera de describir lo que me pasó cuando yo volví en sí. Iba saliendo por las puertas de la iglesia con los ojos bien hinchados y rojos porque había llorado bastante, había pasado al frente a aceptar a Cristo como Salvador. Fue impactante para mí eso que ocurrió. Mi señor padre iba contento. Ahora sé quién me habló. En ese entonces no daba quién me habló. Al salir de la iglesia, alguien me dijo casi literalmente al oído, ¿qué hiciste? Y yo dije, ¿qué vas a hacer con tus amigos de la cuadra, de la colonia? Y yo dentro de mí como defendiéndome ante esa voz que me habló, que ahora sé que era la del diablo, le dije, bueno, yo he llorado muchas veces y se me ha pasado, ya se me va a pasar esto. Pero lo que me había ocurrido esa noche me gustó, me agradó. El predicador iba a otra iglesia en la noche siguiente y esa primera noche me había sentado en la primera fila. A la noche siguiente lo seguía donde iba a predicar, solo que me senté en la última fila para ver qué pasaba. Y el predicador pasó a predicar de la misma manera, ahora sé, con la misma unción, y yo volví a sentir lo mismo. Cuando hice la invitación a pasar a aceptar, yo sabía que uno no podía aceptar 2 veces. Pero después hizo el llamado para reconciliar y pasé inmediatamente a reconciliar. Y volví a llorar de la misma manera que la noche anterior. Entonces se fue a otra iglesia la tercera noche y fui a esa iglesia otra vez, dije, para ver qué pasa. Me volví a sentar hasta atrás. El predicador pasó a predicar de la misma manera y con la misma unción, para no se larga la historia, volví a reconciliar esa noche, otra vez como lo había hecho la noche anterior. De ahí él se fue, terminó sus presentaciones, se fue del país y yo me quedé. Bueno, después de eso quise regresar con mis amigos a reunirme, a hablar de lo que siempre hablábamos, de muchachas, de señoritas, a hacer chistes rojos, solo que ya no me sentía cómodo con ellos, algo me sentía, ya no me agradaba como me agradaba antes. Yo me sentía diferente, ya no me causaba tanta gracia lo que ellos hacían. Recuerdo que una de esas oportunidades, después de haber salido de una reunión con ellos, que era una fiesta donde estaban bailando, yo no bailaba, por supuesto, pero fue tanta la incomodidad que me salí de esa reunión y me fui a mi cuarto a orar y le dije, Señor, ¿por qué no me dejas tranquilo? Déjame vivir mi vida. De alguna manera sabía que algo me había pasado, me había impactado. Después de tanto tiempo, ahora cuando testifico esto, digo gracias al cielo que Dios nos responde todas las oraciones que uno hace. Porque estoy agradecidísimo que no respondió a esa oración y tal vez agradecido porque no ha respondido muchas. Porque si no hacemos oraciones tan atravesadas, sabes que si Dios respondiera a todas, el mundo estaría peor de cómo está. Pero empecé a asistir a la iglesia, empecé a escuchar al doctor Ríos. Luego me enteré del testimonio de él, que venía de una organización no pentecostal. Por cierto que había un tío mío que lo invitaba a dar clases de teología en su casa
Y cuando terminaba de dar las clases de teología, él que era pentecostal le decía, doctor Ríos, existe el bautismo en el Espíritu Santo con la señal de hablar en otras lenguas. Siempre lo insistía con eso y a veces hasta molestándolo lo hacía. Y él pues tenía la teología que le habían enseñado, que eso era para el tiempo antiguo, era para el tiempo de los apóstoles, que ahora no se daba eso. Y uno miraba ese mover de Asamblea de Dios, lo miraba en las clases de escasos recursos de la sociedad, ahí se miraba eso. La gente gritaba, la gente aplaudía, y las iglesias donde había cierto concepto, cierto sentido lo que enseñaban, pues eran iglesias un poco frías. Y se sabía que la gente que estaba en esas iglesias pues era gente mundana, que no, aunque sabía mucha teología, no la respetaban. Y los que trataban de consagrarse eran los de las clases bajas, donde iban a entrar al pentecostalismo, pero cuando uno los iba a escuchar predicar, no decían nada, solo gloria a Dios, aleluya, y esto y lo otro, era tanta huella, pero no decían nada. Bueno, el doctor Ríos viene y no quiero hacer larga la historia porque si no se nos ve el tiempo mucho, pero él viene y de alguna manera alguien le dijo que no solo los apóstoles habían hablado lenguas, sino que también cuando Pedro fue a visitar al gentil Cornelio, también Cornelio habla lenguas. Cuando Pablo encontró a unos discípulos de Apolos, también hablaron lenguas, o sea, no eran apóstoles. Entonces él vio que más que lo que le había enseñado su teología, que era solo para los apóstoles, había más gente que había hablado lenguas. Y él, pues, estando solo en su casa, en su cuarto, me imagino que era un sábado en la tarde, no sé, pero algo así era. Y le dijo al Señor orando, después de leer esto, dijo, Señor, si existe esto, el bautismo con el Espíritu Santo, con la señal de hablar en otras lenguas, confírmamelo. Eso estaba orando. Cuando tocan el timbre, una vecina que vivía como a 3 o 4 casas de él, creo, llegó y cuando él abrió la puerta a ver quién era, ella, dice él, solo se puso rojita y empezó a profetizar y le dijo, dice el Señor que existe ahora el bautismo con el Espíritu Santo con la señal de hablar en otras lenguas. Y se fue. Pero él se quedó impresionado porque estaba orando eso. Regresó a su cuarto y le dijo, Señor, sí, eso es cierto, impactado porque lo estaba pidiendo en oración y le van a contestar inmediatamente. Empezó a decir, Señor, si eso existe, dámelo, te lo pido por favor. Y no había terminado de orar cuando cae la unción y empezó a hablar en lenguas. ¿Por qué hago tanto énfasis en esto? Porque esto cambió la vida del doctor Ríos totalmente. Salió él con la convicción que entonces lo que de sus maestros le había enseñado no era cierto y que lo que decía la Biblia sí era cierto. Todo lo contrario. Y entonces vino y agarró como base para predicar la Biblia. Su señor padre era de una iglesia, de una misión que no era pentecostal, y él alguna vez había enseñado ahí, ahora le daba tiempo para predicar y él sabía predicar con lo que tenía, con la unción, y ya predicando este evangelio. Evidentemente la misión no lo aceptó, su señor padre le dijo que no podía seguir predicando ahí, entonces él se salió de la iglesia porque no le daban chance para predicar, y algunos hermanos que lo escucharon, que eran 3 familias, lo siguieron y le prestaron un garage que les empezara a enseñar eso nuevo que tenía, y empezó a enseñar con 3 familias, a enseñar lo que tenía, y empezó a crecer, y yo hice una documental de la historia de la iglesia Elim, y fui a ver la casita de adobe, ni siquiera de bloque. Sí. El portón era de madera y con cemento, o sea, piso gris, ahí empezó a predicar, y entonces empezó a crecer el grupo, a crecer, y entonces él tenía unos terrenos pequeños que había comprado en la colonia Caminal, y ahí construyó hacia la Rápida un templo para 200 personas. A ese templo fue al que llegué. Sí. Ahí me convertí. De ahí ese terreno, como ya se llenaba mucho, entonces decidieron hacer en los 3 terrenos un templo que suele llamársele ahora, se le conoce como el antiguo templo, sí, que era para 1.500, 2.000 personas. Y ahí él siguió predicando. Empezó a llegar gente, no se llenaba, sino literalmente se atascaba el templo cuando estaba predicando él. Empezó a tener batallas él porque los pastores
lo criticaban mucho porque la gente se iba a escucharlo, ¿no? Pero recuerdo cosas que no puedo olvidar yo, que mucha gente llegaba y como ya no podía entrar al templo los domingos en la mañana, y se transmitía había una radio evangélica ya muy buena y otra que estaba saliendo, pero que estaba en quiebra. Entonces él vino y la quiso ayudar, y le dijo, váyase a la oficina del templo, no les voy a cobrar nada y les voy a ayudar a pagar la energía eléctrica con tal de que no cerrara, pero transmítanme los mensajes, páguenme con transmisión de mensajes. Entonces la transmitían en directo. Entonces la radio empezó a escucharse de alguna manera pequeñita, pues se escuchaba en toda la ciudad capital, después en toda la república. Bueno, hubieron cosas milagrosas porque después se recibían reportes del Perú, de Costa Rica, que la radio llegaba, no sé cómo llegaba hasta allá, pero llegaba. Bueno, pero entonces la gente, como ya no entraba a la iglesia porque estaba totalmente abarrotada, venía y como llevaban invitados se quedaban escuchando la radio en el parqueo. O sea, llegaban y cuando no podían entrar, llevaban invitados, entonces escuchémosla por radio en el parqueo. Pero la gente que estaba ahí en los carros escuchando, pues muchos de ellos después cuando hacían el llamado a aceptar, querían aceptar. Pero qué dificultad poderlos meter en ese, si estaba atascado el templo, esta gente estaba parada, no cabía nadie. Entonces optaron por romper las ventanas y metían la mano, que querían aceptar a Cristo. Y él preguntaba, esa mano que está entrando por la ventana, ¿quiere aceptar a Cristo? Y se la movían. Entonces decía a los diáconos, vayan a traer a esa persona. Y a los diáconos salían, las llevaban y las metían. Sí. Y las llevaban hasta adelante. Fue algo que bueno, en mi memoria tengo registrado. Me impactó muchísimo. Empezó a crecer. Los dones del Espíritu Santo empezaron a manifestarse uno tras otro. Para ese entonces el oír hablar en lenguas, allá se tenía el concepto que el hablar en lenguas era del diablo y los demonios. Pero él aún contra toda esa lucha empezó a manifestar los mensajes en lenguas, interpretación en lenguas. Nosotros jóvenes viendo lo que ahí ocurría, hubieron eventos que quedaron grabados en la mente de uno. Por ejemplo, una mañana, recuerdo, estaba abarrotado ya para variar. La gente llegaba desde temprano porque el que llegaba tarde ya no encontraba lugar. Entonces había que llegar temprano al templo. Casi una hora antes ya estaba casi lleno el templo. Entonces, pero esa mañana estaba abarrotado y recuerdo que una hermana fue usada con el don de ciencia. No se me olvida. La hermana dijo esa mañana, hermanos, para la gloria del Señor, Dios me muestra a un varón que ha venido esta mañana y que le dijo a Dios, voy a ir como último a escuchar, a esa iglesia a escuchar. Y si tú no me hablas, de ahí salgo a matarme. Y él trae un arma para suicidarse. Pero el Señor le dice, yo te he traído y te hablo a tu corazón. Yo quiero salvarte y quiero ayudarte. Ven, humíllate ante mí, yo te voy a... El mensaje de salvación se lo echó la hermanita. Recuerdo que entre los ancianos pues hay unos llaman dinámicos, otros menos dinámicos, pero hay unos flemáticos. Y entre comillas pasó el más flemático que había. Subió, agarró el micrófono y dijo tan tranquilo, hermano, Dios acaba de hablar, si esa persona está aquí, le pediría por favor que pase al frente. Había hasta hacer un silencio, que a ver qué pasaba, ¿no? Cuando desde el fondo, no se me olvida, empezó a caminar un hombre. Caminó por toda la iglesia hasta llegar al frente. Se sacó el arma que había en la cintura y la puso sobre el púlpito. Y se tiró de rodillas a llorar. Me acuerdo que esa mañana fue una algarabía extraordinario. Bueno, siguió creciendo, de ahí pasamos a un era un supermercado que había quebrado, entonces se hizo una campaña con el evangelista Lázaro Santana. Ya la iglesia estaba abarrotada, entonces ya no cabía más gente, entonces buscaron el lugar y ese lugar que le cabía el doble. Bueno, pero se dio el caso que cuando se terminó la campaña, el siguiente culto pues se volvió a llenar, o sea, ese montón de gente lleno ya, no cabía en la iglesia Antiguo Templo, entonces se quedó le decíamos el antiguo supermercado San Gabriel. Bueno, ahí pasó un año, tal vez 2 años, mientras se apresuraban los pasos de terminar de construir el auditorio en el IM.
que es el último donde él se despidió. Lo sorprendente fue que cuando hicimos el paso al auditorium, el primer culto ya estaba llena toda la planta baja. Pensamos que íbamos a quedar nadando, pero no. Y lo que pasaba tanto en el antiguo templo como en el supermercado San Gabriel es que la gente se turnaba. Los que iban, teníamos culto los martes, los viernes, los domingos en la mañana, los domingos en la tarde, y una gente iba el martes, otra el viernes, uno no lo sabía. Uno iba el domingo, uno iba a la noche, porque como sabían que no encontraban lugar, se decían, no, vamos a la noche. Cuando se hizo allá, llegó toda la gente y de entradita llenó toda la planta baja del auditorio. Ahora que yo recuerdo, pues lo recuerdo con mucho agrado, porque yo sé cuando Dios está en un movimiento. Yo puedo identificarlo. Para no hacer larga la historia, yo trabajé con los jóvenes, evangelizamos. Me acuerdo que estaba en la directiva, cada domingo en la tarde salíamos a evangelizar, agarrábamos 500 jóvenes y nos recorrimos todas las colonias de la ciudad capital evangelizando la tarde. Cada vez regresábamos con 60, 70, 80, 100 aceptaciones que había. Recuerdo que era una gran bendición cuando veníamos en los buses donde los llevábamos. Era tal la gloria que Dios descendía en el bus, que una de esas veces fue tal la gloria que el chofer se paró y se bajó corriendo del bus. Y nosotros pensamos que algo había ocurrido y fuimos a ver como directivos, a ver qué pasó, y estaba temblando. ¿Y qué está pasando adentro? Dijo él, y le explicamos, es que cayó la unción del Espíritu Santo y el Señor Dios los toma hacia los jóvenes. Entonces regresó, lo animamos, regresó, arrancó el bus y se fue rápido, se parqueó en la iglesia y para no decir larga la historia, a los jóvenes los bajaban cargados. Hay un dicho que lo usan mucho con los que toman mucho licor, pero aquí era así, en sopilotillo los agarraban y los hacían bajar al altar y ahí seguían ellos. Y el chofer solo se bajó la gente del bus y se fue rápido porque tenía bueno. Entonces salíamos, pasé por la directiva de jóvenes, evidentemente pasé por Ujier también, pasé por diácono, pasé todos los puestos, llegué a hacer cobertura, llegué al ancianato, llegué a ser pastor adjunto. Eso es algo especial porque todos los pastores adjuntos estaban a tiempo completo, yo no. Entonces cuando me llama el que estaba de pastor en ese entonces, me dice en mi oficina, mira, me dice, este domingo llegate con corbata y saco porque el doctor te va a orar por ti para ser pastor adjunto. Entonces yo le dije, pero mira, le dije, no me suena, le dije, porque todos los pastores adjuntos están a tiempo completo y yo no. Pues mi estimado, donde manda capitán no manda marinero. Bueno, dije, entonces me llevé mi traje, mi corbata y cabal. Me llamé a mí, a otra persona, nos oró con la congregación por nosotros, nos dejó de pastores adjuntos. Y ya para ese entonces estábamos cubriendo varias áreas. Yo estaba cubriendo, me acuerdo que el área de rema universitario, cubría el área profesional, los profesionales, cubría el área de matrimonios, que ahí fue cuando conocí al hermano Jorge Fuentes. Porque hermano Jorge Fuentes estaba a cargo de los matrimonios. Dentro de otras áreas estaba a cargo de los matrimonios. Bueno, una iglesia donde hay 10,000, 13,000 gentes, pues es difícil conocerse. Entonces, los va conociendo uno cuando van subiendo. Ahí conocí a hermano Jorge Fuentes. Cuando estaba a cargo de matrimonio, yo era cobertura de él. Me gustó algo, muy trabajador. Se miraba que era muy dinámico. Después ahora cuenta que voy a tener 13 privilegios ahí, sí, o sea que sí era dinámico, ¿no? Sí, demasiado dinámico. Se mantenía muy ocupado. En ese yo estaba a cargo de un proyecto que se llamaba Expandiendo el Reino. Expandiendo el Reino consistía originalmente en comprar el parqueo vecino, que lo alquilaban, pero por cuestiones, la persona que originalmente lo iba a vender después hizo para atrás y después no solo no lo vendió, sino ni lo alquilaba. O sea, nos quiso casi duplicar el precio, entonces sin ninguna justificación. Entonces después, como no se lo compramos al doble del precio que después había dicho, cuando ya había firmado un contrato, es que eso es lo tremendo. Quiso duplicarlo, como no se lo pagamos, dijo, entonces no se los alquilo y nos dejó con un problema donde metíamos toda esa cantidad de carros. Entonces nació la idea de ir a construir un templo más grande, pero casaba porque la iglesia estaba teniendo un crecimiento todavía más. Sí. En eso se llamaba Proyecto Expandiendo el Reino.
no quiero hacer muy larga la historia porque es bastante eso. De repente el doctor Ríos enferma, se necesitaba alguien que lo apoyara. Y me dijeron que si quería apoyarlo como pastor de la central. Y dije sí. En lo que él se recuperaba de su malestar, quedé a cargo de la central. Originalmente eran 6 meses, luego se fue a 3 años y medio. Pero gracias al cielo tuve el apoyo de los 10 pastores adjuntos que habían. O sea, nos unimos para todos echar a andar el proyecto y mantenerlo. Estuve hasta que él partió a la presencia del Señor. Estoy agradecido por haber estado a los pies de un genuino apóstol. Amén. Con doctrina revelada. Yo sé lo que es revelación. Yo sé lo que es un genuino apóstol. Eso me da a mí no solo el sentir, pero el olfato para saber quién es apóstol y quién tiene revelación. Y en aquel entonces no era muy común eso. Ahora que veo la apostolitis aguda que se dio, veo que tan importante es tener esa enseñanza. Y me alegra por una razón. ¿Por qué estoy aquí yo? Porque el movimiento que vi que hubo en el IM Central de Guatemala se parece demasiado a lo que está pasando aquí en Los Ángeles, California. Y entonces no me queda otra cosa que si apoya aquel movimiento, lo menos que puedo hacer aquí. Y voy a decir así, con el pastor y amigo Jorge Fuentes. Lo menos que puedo hacer, no por Jorge Fuentes, aunque es amigo, sino por el movimiento del Espíritu que se está dando aquí. Y yo invito a todos los que puedan venir a visitar, señores y señoras, aquí hay un movimiento genuino del Espíritu Santo, con la señal de hablar en otras lenguas, con revelación de palabra que va a libertar las almas. Y es para mí un gusto invitarlos